Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía de Sajonia. Ella es recordada por ser la primera esposa del duque Carlos Teodoro de Baviera y por ser una de las cuñadas de la emperatriz Sisi, siendo una princesa enfermiza y delicada que tuvo una vida demasiado breve, provocando su prematura muerte que su marido decidiese cambiar por completo su vida. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Angélica María Ortega. Sofía María Federica, Augusta Leopoldina Alejandrina, Ernestina Albertina, Isabel de Wettin y de Wittelsbach nació el 15 de marzo de 1845 en el Palacio de Dresde, en el Reino de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Juan I de Sajonia y de la esposa de este, la reina Amalia Augusta de Baviera. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Sofía la última de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Sajonia, sino que su tío paterno, Federico Augusto II, era quien gobernaba en ese momento. Pero como éste no tuvo hijos de sus 2 matrimonios con la archiduquesa María Carolina de Austria y la reina Mariana de Baviera, su padre Juan se acabaría sentando en el trono de Sajonia bajo el nombre de Juan I. Al ser la hija menor de los monarcas de Sajonia, la princesa iría viendo cómo casi todas sus hermanas mayores se iban casando y falleciendo a una edad bastante temprana, algo que afectaría mucho a la princesa. Pronto se le empezó a buscar un buen casamiento para Sofía y acabaría siendo vista como la candidata perfecta para casarse con su primo hermano Carlos Teodoro, quien se había convertido en el heredero de sus padres, los duques Maximiliano José de Baviera y Ludovica de Baviera, debido a que el hermano mayor de este, Luis de Baviera, renunció a sus derechos sucesorios para poder contraer un matrimonio morganático con la actriz Henriette Mendel. En el año 1864, el duque Carlos Teodoro visitó la corte sajona con la intención de pedir formalmente su mano en matrimonio. Sofía y Carlos Teodoro eran primos hermanos, al ser las madres de ambos hermanas. Además, su prometido era el hermano menor de Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi. Los prometidos ya se conocían desde que eran niños, al coincidir en distintas reuniones familiares, y la relación entre ellos siempre había sido bastante buena. El 11 de febrero de 1865 se celebró la boda entre Sofía y Carlos Teodoro en la ciudad de Dresde, en el Reino de Sajonia. Para entonces ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 25. Los recién casados se mostrarían como una pareja muy feliz y enamorada, siendo visto su matrimonio como todo un éxito. Incluso Sofía se quedaría embarazada al mes de casarse, algo que fue una gran alegría para ambas familias. El 24 de diciembre de 1865 nace la única hija que tuvo el matrimonio en común, una niña llamada Amalia María, que llegaría a ser duquesa consorte de Urach. Sofía siempre había sido una mujer muy delicada y enfermiza, pero aquel parto la dejaría muy debilitada y empezó a desarrollar una serie de problemas respiratorios. Según iban pasando los meses, el estado de Sofía iría empeorando poco a poco. Mientras tanto, su marido Carlos Teodoro se vería obligado a permanecer lejos de ella para participar en la guerra austro-prusiana. Pero cuando consiguió regresar a su lado, la princesa enfermó de una gripe que sería fatal para ella.
provocando que acabase falleciendo el 9 de marzo de 1867, a los 21 años de edad, en la ciudad de Múnich, en Baviera. La muerte de Sofía sería muy dolorosa para su familia, especialmente para su marido, quien se mostraría como un hombre realmente desconsolado con su pérdida. Carlos Teodoro se sentiría muy mal por no haberle podido salvar la vida a su amada esposa y por no haber pasado más tiempo junto a ella. Así que, en contra de los deseos de su familia, decidió abandonar su carrera militar y estudiar medicina, convirtiéndose con el tiempo en un famoso oftalmólogo. 7 años después de su fallecimiento, su viudo se acabaría casando con la infanta portuguesa María José de Braganza, un matrimonio que sería feliz y que llegaría a estar enamorado, naciendo de esta unión 5 hijos más. Los restos mortales de Sofía descansan en la abadía de Tegernsee, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Sofía. Ella tuvo una vida un tanto breve, como casi todas sus hermanas, falleciendo así a una edad demasiado temprana, siendo su hermana Isabel la única de las hermanas que llegó a ser anciana. Sofía logró encontrar el amor en una época donde la infelicidad conyugal estaba a la orden del día, ante los tantos matrimonios concertados que se celebraban por interés, por política o para fortalecer los lazos familiares. Pero esta princesa llegó a ser amada por su marido y logró mantener un matrimonio breve pero feliz. A lo largo de la historia, numerosas uniones felices acabaron teniendo un fatal desenlace o fueron muy breves, pero la prematura muerte de Sofía provocó que su marido, Carlos Teodoro, decidiese estudiar medicina, algo que iba en contra de los deseos de su propia familia y que no era común entre las familias de la nobleza y la realeza. Pero su marido logró tener una exitosa carrera como oftalmólogo y ayudó a muchas personas a lo largo de su vida, siendo ayudado en consulta por su segunda esposa, la duquesa María José de Braganza, que se convertiría en su asistente y en su fiel compañera. Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Sofía de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios felices que también fueron muy breves. Y con esto me despido. Hasta la próxima.